El teatro llevaba años muriendo en silencio. Era un edificio majestuoso, pero olvidado. Sus alfombras estaban gastadas, las butacas crujían al sentarse y los focos parpadeaban como si también hubieran perdido la fe. Lo único que seguía intacto era el escenario, una caja negra infinita, aún dispuesta a guardar secretos, voces y milagros. Aquel lugar tenía dueño, aunque ya no lo pareciera. Gabriel Salvatierra era el último eslabón de una dinastía de directores teatrales que habían llenado las salas del país durante décadas. Pero él no llenaba nada. Su mirada era gris, su espalda encorvada y su voz, cuando decidía hablar, sonaba como la de alguien que ya se había rendido. La última obra que había intentado montar fue un desastre. Desde entonces se limitaba a deambular por el teatro vacío, como un fantasma con nombre. Hasta que una noche, entre telones rasgados y escaleras polvorientas, apareció un niño. No fue con ruido ni con drama. Nadie lo vio entrar. Simplemente estaba allí. Gabriel lo descubrió por casualidad mientras revisaba la tramoya. Al principio pensó que era una ilusión. Una sombra. Pero al acercarse, distinguió una figura pequeña, encogida junto a una columna de madera. Llevaba una mochila vieja, la ropa sucia, las zapatillas despegadas de la suela. No dijo nada. Solo miraba. El niño no tenía nombre. O, al menos, no lo ofreció. Tampoco huyó. Tampoco habló. Solo observaba. Con una calma aterradora. Como si el teatro fuera su casa desde siempre. Gabriel no lo echó. Por alguna razón que no entendía, no lo hizo. Le dejó un trozo de pan sobre una caja. Agua en una taza de cerámica. Y luego volvió a su oficina, donde fingió seguir trabajando, pero pasó la noche en vela. A la mañana siguiente, el niño seguía allí. Y a la siguiente también. No pedía nada. No tocaba nada. Solo miraba. Y a veces dibujaba en los márgenes de viejos programas de mano que encontraba entre los asientos. Gabriel, sin saber por qué, empezó a dejarle papel limpio. Y lápices. Pasaron los días. Luego semanas. El niño se convirtió en parte del paisaje. No hablaba con nadie, pero estaba presente. Cuando los técnicos venían a hacer mantenimiento, se escondía detrás del telón. Cuando una actriz frustrada llegaba a ensayar monólogos para castings que nunca pasaban, él la observaba desde lo alto de la galería. Y cuando Gabriel, en sus noches de derrota, se sentaba solo en la primera fila con una copa de vino barato, el niño se sentaba unas filas detrás, en silencio. Como si hiciera guardia. Poco a poco, sin que nadie lo pidiera, el teatro empezó a respirar de nuevo. Gabriel, sin darse cuenta, retomó un viejo proyecto. Una obra que había escrito años atrás y que nunca se atrevió a montar, La ausencia invisible. Una historia de heridas que no sangran, de padres que desaparecen y de niños que aprenden a hablar sin palabras. No entendía por qué volvió a esa historia. Hasta que se dio cuenta. El niño lo estaba guiando. No con frases. Con gestos. Una vez encontró en el escenario un dibujo, un hombre en soledad, rodeado de luces apagadas, con una pequeña figura acercándose por detrás. El dibujo era tosco, infantil, pero estaba claro. Era él. Y el niño. En el teatro. Bajo el silencio. Gabriel guardó ese papel en el cajón del escritorio sin cerrarlo. Era su nuevo guión. Volvió a convocar actores. No muchos. Solo los de siempre. Los que no habían logrado triunfar en ningún sitio, pero tampoco se habían rendido. La noticia corrió como fuego lento. Salvatierra volvía. No lo creían. Pero fueron. Empezaron los ensayos. Al principio, nada funcionaba. Los diálogos eran pesados, los personajes no respiraban. Gabriel gritaba, corregía, se desesperaba. Y entonces, un día, durante una pausa, vio al niño moviendo los brazos lentamente, imitando el gesto de uno de los personajes en una escena clave. Repetía el movimiento una y otra vez. Pero no como una mímica. Como si intentara entenderlo. Habitarlo. Gabriel lo observó desde lejos. Esa noche, reescribió la escena. Al día siguiente, funcionó. Así pasó con otra escena. Y otra más. Sin palabras, sin ensayos, sin dirigir ni actuar, el niño estaba dándole forma a la obra. Y sin embargo, Gabriel no sabía nada de él. No sabía de dónde venía. Ni dónde dormía exactamente. Ni qué buscaba. Solo sabía que, cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de angustia y ternura que no recordaba haber sentido desde que su hija pequeña, muchos años atrás, desapareció de su vida. Una madrugada,
Después de un ensayo, Gabriel se quedó solo en el escenario. La lluvia golpeaba el techo como una orquesta olvidada. El niño bajó de la galería. Sin palabras, se acercó al centro del escenario. Y allí, en medio de la oscuridad, con los focos apagados y el aire húmedo, comenzó a moverse. No era un baile, ni una actuación. Era algo más profundo. Un ritual. Una confesión física. Una historia contada con el cuerpo. Gabriel lo observó, paralizado. Y entonces lo entendió. Ese niño no estaba ahí por azar. Estaba huyendo. De algo. De alguien. Y había encontrado, en ese teatro abandonado, el único lugar donde nadie le pedía explicaciones. A la mañana siguiente, Gabriel tomó una decisión. Iba a averiguar quién era. No por obligación. Por respeto. Porque un niño que cura heridas sin hablar, también merece ser escuchado. Había algo en la forma en que el niño recorría el teatro que desmentía su edad. No tenía más de 9 o 10 años, pero caminaba como si los pasillos le pertenecieran desde siempre. Conocía el ritmo de cada escalón de la galería, la rugosidad exacta de la baranda que conducía al entrepiso, los crujidos de la madera bajo el escenario. No era miedo lo que guiaba sus movimientos, sino una conciencia serena, casi ritual. Cada vez que se detenía, no parecía descansar, sino escuchar. El silencio del teatro era su idioma. Gabriel lo observaba cada día con más atención. Ya no intentaba comprenderlo, sino simplemente presenciarlo. Se había rendido a esa presencia extraña que habitaba los espacios como si en ellos hubiera depositado la última chispa de algo que no quería apagarse. No sabía su nombre, pero lo sentía más próximo que a muchos rostros conocidos durante años. Lo que empezó siendo tolerancia silenciosa se transformó en un pacto sin palabras. El niño estaba allí. Y él también. Lo curioso era cómo esa sola presencia había alterado el pulso interno del teatro. No lo notaban los demás, pero Gabriel sí. Las luces, antes inestables, ahora encendían con puntualidad. La acústica del escenario, que arrastraba un eco molesto desde hacía meses, había mejorado sin explicación. Incluso las cortinas principales, que se resistían a cerrarse por completo, se deslizaban ahora como si supieran cuándo y por qué debía concluir una escena. Gabriel comenzó a dormir en el teatro. Al principio por necesidad, luego por decisión. Su casa, demasiado grande y demasiado vacía, le pesaba como un recuerdo que no sabía interpretar. En cambio, el camarín del fondo, con su sofá raído, la lámpara antigua y el olor persistente a maquillaje viejo, se le hizo hogar. En las madrugadas, se despertaba a veces con la sensación de que alguien había estado allí, viéndolo dormir. No lo temía. Era una compañía suave, sin amenaza. El niño nunca lo miraba a los ojos directamente. Pero le dejaba rastros. Un dibujo en la butaca 17. Un trozo de papel doblado con frases sueltas. Una hoja arrancada de un libreto donde había rodeado palabras sueltas: huida, silencio, esconder, perdón. No eran mensajes, eran pistas. Y Gabriel las recibía como si fueran líneas de un texto que él aún no sabía que estaba representando. Una tarde, mientras buscaba unos planos antiguos del escenario, Gabriel encontró una caja que no recordaba haber visto antes. Dentro había programas de mano de obras representadas por su padre, recortes de periódico, fotografías antiguas en blanco y negro. Y allí, en el fondo, doblada con extremo cuidado, una carta que él mismo había escrito a los 16 años, dirigida a su hija, recién nacida. Nunca la había enviado. La había guardado con la promesa de entregarla cuando ella tuviera edad para entenderla. No recordaba haberla dejado allí. El sobre estaba intacto, pero una esquina tenía una pequeña marca de lápiz. Una señal. La carta hablaba de amor. De miedo. De abandono. Gabriel sintió un escalofrío. Porque ahora, leyendo esas líneas que había escrito con manos temblorosas en una juventud ya lejana, entendía algo nuevo. Él también había huido. No físicamente, sino emocionalmente. Desde que su mujer murió y su hija fue enviada con parientes lejanos por recomendación médica, Gabriel había elegido alejarse. Dijo que era para protegerla. En realidad, fue para protegerse de la culpa. Ahora el niño estaba ahí. Silencioso. Firme. Viendo ensayos. Dejando pistas. Tocando fibras. Fue entonces cuando Gabriel decidió investigar. No por curiosidad, sino por necesidad. Comenzó por las preguntas más sencillas. ¿Había algún reporte reciente de un niño desaparecido? ¿Algún informe de menores sin tutor legal en la zona? Fue a la comisaría con una excusa administrativa,
pidió hablar con un conocido de confianza y revisó los registros. Nada coincidía. Después intentó algo más sutil. Buscó entre las fundaciones locales, hogares de acogida, escuelas para niños con problemas de adaptación. Llamó a algunas psicólogas que conocía de cuando su hija era pequeña. Tampoco encontró resultados. Nadie había reportado un niño como el que él albergaba sin admitirlo. Y, sin embargo, cada día el niño seguía allí, como si nunca hubiese estado en otra parte. Una madrugada, Gabriel subió al entrepiso y encontró sobre una caja de utilería un cuaderno escolar. No era viejo. Tenía dibujos, palabras sueltas y fechas. Muchas fechas. Al principio no entendió el patrón. Luego cayó en la cuenta. Eran todas fechas de funciones pasadas. Pero no cualquiera. Eran las fechas en las que él mismo, Gabriel, había cancelado presentaciones. Obras que no llegaron a estrenarse. Proyectos abandonados. Siempre por razones emocionales, personales, confusas. Y, en cada hoja, una frase repetida en letra infantil. Yo estaba. Gabriel cerró el cuaderno como si fuera un objeto sagrado. Por primera vez, consideró la posibilidad de que aquel niño no estuviera allí por azar, ni por necesidad física, sino por algo más profundo. Una especie de conexión invisible. Una historia no contada que ahora se tejía en presente. Los ensayos de la ausencia invisible continuaban, pero ahora con un nuevo aire. Los actores, sin saber por qué, comenzaban a interpretar con una intensidad desconocida. Algunos decían tener sueños con escenas que aún no habían ensayado. Otros encontraban entre sus libretos notas escritas a lápiz con sugerencias que parecían haber salido del corazón de sus personajes. Nadie decía nada en voz alta. Pero todos lo sabían. El teatro estaba vivo. Y no era por Gabriel. Era por él. Por el niño. Una noche lluviosa, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, Gabriel se sentó solo frente al escenario vacío. Pensó en su hija. En la última vez que la vio. En cómo le prometió que volvería pronto. En cómo los años pasaron sin cartas, sin llamadas, sin explicaciones. Pensó en las veces que escribió sin enviar. En las veces que quiso regresar pero no se atrevió. Y pensó en el niño. De pronto, sintió una presencia tras él. No era miedo. Era espera. Se volvió lentamente. El niño estaba allí, con una hoja entre las manos. No se la dio. Solo la dejó sobre el suelo, dio media vuelta y se perdió entre las sombras del pasillo lateral. Gabriel recogió la hoja. Era un dibujo más simple que los anteriores. Un sillón. Una mujer sentada. Y un niño, de pie, frente a ella. El rostro de la mujer tenía lágrimas. Pero sonreía. Y el niño tenía una flor en la mano. Abajo, una frase, ella también esperó. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Al día siguiente, se ausentó del ensayo. Viajó más de 100 kilómetros hasta un pueblo pequeño, junto a la costa. Tocó una puerta. Una mujer abrió. No fue necesario decir nada. Ambos se miraron durante minutos. Ella también lo había sentido. Lo había presentido. Porque los vínculos, cuando son verdaderos, no mueren. Solo esperan a que el miedo se rinda. Cuando Gabriel volvió al teatro, encontró sobre su escritorio un sobresellado. No había firma. Ni dirección. Solo su nombre. Dentro, una fotografía. Él, muchos años atrás, con su hija en brazos, sentados en el escenario del teatro. Al fondo, alguien pequeño, muy pequeño, mirando. No recordaba esa foto. Y, sin embargo, ahí estaba. Como prueba. Como promesa. Como guía. El niño nunca volvió a aparecer después de ese día. Pero no hizo falta. Porque ya estaba en todas partes. En cada butaca. En cada luz. En cada palabra que los actores pronunciaban con temblor en la voz. La obra, finalmente, se estrenó. La ausencia invisible conmovió a todos. Y al terminar, cuando el telón cayó, Gabriel miró al palco vacío del segundo piso. Y supo que allí, aunque nadie pudiera verlo, había alguien de pie, aplaudiendo en silencio. Conforme pasaban los días, el teatro se fue convirtiendo no solo en un lugar de trabajo, sino en un organismo vivo donde cada gesto parecía responder a la presencia del niño. Gabriel, cada vez más consciente de su influencia sutil pero transformadora, comenzó a observar cómo ciertos elementos del espacio parecían alinearse con los movimientos de aquel pequeño visitante silencioso. No era una fantasía. La percepción era nítida.
Las puertas que solían atascarse ahora se abrían con facilidad, las telarañas en los rincones habían desaparecido como por arte de una limpieza invisible, y los relojes de pared, antes detenidos por meses, marcaban de nuevo la hora exacta. Era como si el teatro, dormido durante años, volviese a respirar con cada paso del niño. El ensayo de la obra seguía avanzando, y aunque los actores no lo sabían, muchas de las modificaciones que Gabriel introducía en las escenas respondían a detalles que el niño dejaba entre líneas, entre hojas o entre sombras. Una nota anónima en la cabina de sonido, una marca a lápiz en un libreto olvidado sobre el piano, un trazo en el polvo de un ventanal. Nada era directo. Todo era insinuado. Pero las ideas llegaban con la fuerza de una revelación. Gabriel ya no luchaba contra el misterio, lo abrazaba como parte indispensable de su proceso creativo. Nunca antes había sentido que una obra le perteneciera tan poco y, al mismo tiempo, naciera tan claramente de sus manos. Durante esa etapa, Gabriel empezó a revisar materiales antiguos no por nostalgia, sino por intuición. Como si allí, entre las cajas de vestuario y los papeles amarillentos, pudiera encontrar alguna clave adicional para comprender la conexión que se estaba gestando. En uno de esos recorridos, descubrió un archivador con fotografías olvidadas de funciones pasadas. Al analizarlas, encontró una imagen que llamó su atención de inmediato. No por lo que mostraba, sino por lo que no mostraba. En la fotografía aparecía una representación de Romeo y Julieta, de hace más de 20 años. Él mismo había dirigido esa puesta, y recordaba con exactitud a cada actor, cada escena, cada detalle de la escenografía. Pero en esa foto había algo más. Una figura al fondo del escenario, junto a las cortinas laterales, que no correspondía a ningún miembro del elenco. Un niño. De pie. Mirando hacia adelante. Gabriel se detuvo en seco. La imagen no tenía fecha, pero recordaba el año por la escenografía. Era imposible. El niño de la foto tenía la misma postura, el mismo tipo de calzado, el mismo corte de cabello que el visitante silencioso que recorría ahora los mismos pasillos. Intentó racionalizarlo. Pensó en la posibilidad de un error, de una coincidencia visual, de una superposición mal revelada en la copia. Pero algo en su interior ya no aceptaba explicaciones lógicas. Había vivido demasiado tiempo en lo literal. Ahora comenzaba a entender que algunas verdades no llegan como certezas, sino como insistencias. Y aquella presencia, repetida en el tiempo, se estaba volviendo imposible de ignorar. Las noches eran ahora distintas. Gabriel permanecía más tiempo en el escenario, ya no como director, sino como testigo. De vez en cuando, escuchaba pasos diminutos en las galerías superiores, movimientos suaves entre bastidores, ruidos de objetos desplazados con delicadeza. Nunca había miedo. Solo una presencia constante que lo observaba todo desde un silencio antiguo, como si el niño formara parte del teatro desde antes que él, como si fuera una memoria viva que no necesitaba palabras para manifestarse. Al mismo tiempo, Gabriel comenzó a sentir que su relación con el pasado se desentumecía. Cada paso que daba dentro del teatro lo conectaba con recuerdos que creía archivados para siempre. La ausencia de su hija, el peso de las decisiones no tomadas, el dolor que había evitado afrontar durante décadas, emergían ahora como parte de un escenario interno que no podía evitar. La obra, la presencia del niño, el ambiente cargado de símbolos que no terminaba de interpretar, todo apuntaba hacia una sola dirección, la necesidad de confrontar lo que había dejado inconcluso. Fue entonces cuando Gabriel comenzó a escribir de nuevo. No para la obra. Para sí mismo. Lo hacía por las noches, cuando el teatro ya había quedado vacío y el único sonido era el leve zumbido del sistema eléctrico que mantenía las luces de emergencia encendidas. Escribía sobre su hija, sobre las últimas cartas que nunca envió, sobre la muerte de su esposa, sobre el miedo a repetir los errores de su padre. Llenaba páginas enteras sin propósito editorial. Era un ejercicio de purga, pero también de reconciliación. Una de esas noches, al volver a su camarín, encontró una carpeta que no recordaba haber dejado sobre el escritorio. Dentro había una serie de hojas que no le pertenecían. Dibujos de escenas de la obra en curso, pero reinterpretadas. En cada una de ellas, los personajes estaban ubicados en posiciones diferentes, con expresiones distintas. Y en el centro de cada escena, de forma discreta pero insistente, aparecía el mismo niño. A veces como espectador. A veces como parte del público. A veces en medio del escenario, pero sin interferir. Como una figura que observa y recuerda, pero no actúa. La precisión de los trazos lo conmovió. Eran simples, infantiles, pero transmitían una comprensión profunda de la emoción escénica. Gabriel comprendió que el niño no solo estaba presente. Estaba dirigiendo desde el lugar más invisible posible.
Y su intervención no era en la obra, sino en él. El estreno se acercaba. El teatro, antes silencioso, comenzó a recibir visitas de periodistas, productores, antiguos amigos que querían ver si la leyenda de Salvatierra aún tenía algo que ofrecer. Gabriel mantenía el misterio. No hablaba de la obra, ni del proceso, ni del niño. Cada vez que alguien preguntaba por el origen del nuevo montaje, él sonreía con cortesía y desviaba el tema. No se trataba de ocultar. Se trataba de proteger. La noche del estreno, Gabriel llegó antes que todos. Caminó en soledad por los pasillos. Encendió una a una las luces del escenario. Revisó el telón, comprobó los asientos. Y cuando se sentó en la butaca número 5, su favorita desde que era niño, sintió la presencia junto a él. No había nadie visible. Pero no necesitaba mirar. Sabía que el niño estaba allí. No como un espectro, sino como una certeza. Como alguien que no se había ido. Y que, en realidad, nunca había llegado. Porque siempre había estado. Cuando las luces bajaron y comenzó la función, Gabriel no vio la obra como un director. La vio como un espectador. Como alguien que asiste a su propia biografía representada desde otro ángulo. Cada escena, cada silencio, cada gesto, hablaba de su vida. De lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que aún podía redimirse. En algún momento, mientras el público contenía la respiración en una escena clave, Gabriel cerró los ojos y comprendió que aquel niño no había venido a él para pedir nada. Había venido a devolverle algo que había perdido sin saberlo, la capacidad de estar presente. La función terminó con una ovación prolongada. El público se puso de pie. Los actores salieron a saludar. Gabriel, desde su butaca, no subió al escenario. No lo necesitaba. Se quedó allí, con los ojos brillantes, con las manos entrelazadas, con el corazón latiendo como hacía años no lo hacía. Y entonces, por un instante, lo vio. En el palco superior, a la izquierda. De pie. Sin aplaudir. Solo mirando. Y sonriendo. El éxito de la obra se expandió de forma inesperada. La crítica, generalmente dura con Gabriel por considerarlo una reliquia del pasado, hablaba ahora de resurrección creativa, de honestidad escénica, de una puesta en escena conmovedora sin caer en sentimentalismos. El público regresó al teatro no solo por el nombre de Salvatierra, sino por el rumor que se extendía como una corriente sutil, algo había cambiado en ese lugar. Los espectadores no sabían explicarlo con exactitud, pero quienes salían de las funciones comentaban con la misma expresión en los ojos, como si hubieran visto algo que no sabían nombrar, pero que reconocían desde lo más hondo. No era la historia. Era el alma detrás de ella. Gabriel recibió elogios, cartas, propuestas. Su teléfono, año silencioso, vibraba ahora a diario. Pero no respondía con entusiasmo. Aceptaba los halagos con cortesía, pero sin entusiasmo. La obra no le pertenecía por completo, y lo sabía. Había sido escrita por su mano, dirigida por su voz, pero había brotado de otra parte. Una parte que no había podido explicar y que ahora comenzaba a comprender. El niño no volvió a aparecer durante los días posteriores al estreno. No se le vio en la galería, ni entre bastidores, ni caminando por los pasillos como antes. No quedaban dibujos, ni notas, ni señales. Solo la memoria de su presencia y la certeza de que su ausencia no era un abandono, sino un cierre. Como quien termina una pieza de música y guarda el instrumento con cuidado. Gabriel no lo buscó. No porque no lo necesitara, sino porque lo comprendía. Algunas presencias vienen a sanar, no a quedarse. Y cuando la herida comienza a cerrar, su tarea concluye. Sin embargo, la transformación no se detuvo ahí. Algo dentro de Gabriel seguía moviéndose. El impulso que lo llevó a escribir cada noche continuaba presente, pero ya no como desahogo, sino como deseo. Un deseo nuevo, genuino, de reconectar con su propia historia. Se había pasado la vida huyendo de sí mismo, refugiado en el lenguaje del teatro para evitar el lenguaje de la sangre. Ahora sentía que debía volver al origen. No por nostalgia, sino por reparación. Volvió a leer sus antiguas cartas. Esas que había escrito a su hija y nunca se atrevió a enviar. Palabras que hablaban de amor, pero también de miedo, de culpa, de decisiones que se tomaron bajo la presión de un dolor que nunca aprendió a nombrar. Las repasó con una mirada distinta. No con la de un padre arrepentido, sino con la de un hombre dispuesto a mirarse sin defensa. Por primera vez, sintió que tenía derecho a escribir una más. No como continuación, sino como comienzo. No como justificación, sino como gesto. No sabía dónde vivía su hija.
Solo recordaba el nombre del colegio al que la envió su cuñada después de la muerte de su madre. Buscó en registros, hizo llamadas discretas, evitó involucrar a terceros. No quería irrumpir. Quería acercarse. Encontró una pista en un artículo de prensa digital. Una joven actriz de teatro alternativo, con su mismo apellido, había sido mencionada en una crítica de una obra en una ciudad cercana. La buscó en redes sociales. Encontró una foto. Y aunque los años la habían transformado, no había duda. Era ella. Pasó días escribiendo esa carta. No la envió de inmediato. La dejó en su escritorio, releyéndola cada noche, corrigiendo, tachando, agregando. No sabía cómo sería recibida. Solo sabía que debía existir. Que, enviada o no, le correspondía escribirla. Finalmente, la imprimió. La firmó. La colocó dentro de un sobre blanco, sin remitente. La envió al teatro donde ella trabajaba como asistente de dirección. Y luego, esperó. Durante ese tiempo, el teatro siguió en movimiento. La obra continuó en cartelera, y Gabriel comenzó a preparar una nueva producción, esta vez basada en una idea que había anotado años atrás pero que había descartado por parecerle demasiado íntima. La historia de un niño que entra sin ser visto a un teatro y cambia, sin hablar, la vida de quienes habitan ese lugar. Era, por supuesto, la historia que acababan de vivir. Pero ahora quería contarla desde otro ángulo. No como un homenaje, sino como un testimonio. La respuesta a la carta llegó un mes después. No en forma de llamada, ni de correo, ni de visita. Fue una entrada reservada en la lista de invitados para una función especial. Gabriel la encontró en su escritorio una tarde, colocada con delicadeza sobre su libreta de apuntes. Nadie sabía quién la había dejado allí. El nombre estaba escrito a mano, Elena Salvatierra. La función fue distinta. Gabriel no supo dónde se sentó ella. No la reconoció entre el público. No la buscó. Solo se concentró en la obra. Al finalizar, salió por la puerta lateral y se sentó en la escalera de emergencia, bajo el cielo nocturno. Y allí, sin aviso, escuchó pasos. No se giró. Solo esperó. Se sentó alguien a su lado. No hubo palabras. Solo la certeza de que el pasado no se borra, pero puede transformarse. Después de esa noche, Elena comenzó a aparecer en los ensayos. No con un papel definido, sino como observadora. A veces sugería una corrección, otras hacía un comentario técnico. Los actores la acogieron con naturalidad. Gabriel no la dirigía. Solo la acompañaba. Se fue quedando. Se fue integrando. Y el teatro, otra vez, respiró distinto. Gabriel comprendió entonces que la historia no era sobre el niño. Era sobre lo que el niño había despertado. Había venido a abrir una puerta sellada desde hace años. Había venido a tender un puente. Había venido a recordar que incluso las ausencias tienen forma, y que cuando se las nombra, dejan de ser heridas para convertirse en parte del camino. El niño no tenía nombre, porque nunca lo necesitó. Era todos los que fueron olvidados. Todos los que esperan detrás del telón. Todos los que entran en silencio y solo se marchan cuando han hecho lo necesario. Gabriel siguió dirigiendo. Elena, con el tiempo, tomó el mando de algunas puestas. La distancia entre ellos se volvió compañía. No se hablaba del pasado, pero se compartía el presente. Y eso, al fin, era suficiente. En una función especial, años después, Elena estrenó una obra escrita por ella. En los agradecimientos del programa de mano incluyó una sola línea, sin firma, sin explicación. A quien me enseñó a mirar en el silencio. Gabriel guardó ese programa en el mismo cajón donde aún conservaba los dibujos. Y cada noche, al cerrar el teatro, antes de apagar la última luz, pasaba por el escenario, tocaba el suelo con la palma abierta y agradecía. No al niño. A la oportunidad. A la presencia. A la historia que, sin decir una palabra, cambió la suya para siempre.